Que después de todas las encuestas que hemos hecho en Instagram, este vídeo era imprescindible en mi canal y teníamos que tocar este tema. Cómo tributan los autónomos, además de cómo es una baja de autónomos y realmente cuánto cuesta ser autónomo en este país. Así que quédate en este vídeo para que no te pierdas nada de información, porque aunque no seas autónomo ahora, eso no significa que el día de mañana lo puedas ser, o incluso pues informarse, que nunca está de más. Hola a todos, mi nombre es Natacha Santamaría, soy esteticista en Burgos y además soy autónoma. ¿Y eso qué significa? Pues como hay un mar de dudas, vamos a resolverlo en este vídeo. Recuerda apoyar este vídeo si te parece un tema de interés, dando me gusta, y en el caso de que quieras profundizar en algún tema en concreto relacionado con autónomos, déjalo en comentarios, porque así pues es más fácil que nosotros nos enteremos y podamos profundizar con un segundo vídeo, porque al final este tema es tan amplio que no podemos resumir todo en un vídeo solo. Vamos a hablar de tres temas. Primeramente, de cómo tributan los autónomos. En segunda parte vamos a hacer una simulación con un beneficio bruto de 1.000 euros. ¿Cuánto de ese dinero se lleva el autónomo a su bolsillo? Que creo que es algo imprescindible para entender más o menos cómo tributamos. Y luego, por tercer punto, vamos a hablar de la baja de autónomos, que también existe, aunque hay mala información sobre el tema, o realmente pues está muy escuchado de que los autónomos no se cogen la baja. Pues ¿por qué es esto? Vamos a profundizar en este tema. Bueno, la gran pregunta, ¿en qué consiste ser autónomo? Pues entre otras cosas en tributar. ¿Qué significa tributar? Declarar impuestos, lo que viene a ser recaudarlos para Hacienda. Nosotros como autónomos tenemos la obligación de tributar impuestos, es decir, pues somos recaudadores de impuestos. En cada servicio cobramos un porcentaje que es un IVA, y ese IVA es un impuesto de valor añadido que se va a Hacienda y que nosotros simplemente lo guardamos para luego trimestralmente dárselo a Hacienda. Por ejemplo, en mis servicios el 21%, que en servicios de estética, por ejemplo, pues se tributa. Bueno, el IVA yo creo que todo el mundo conoce, el impuesto de valor añadido, y es un impuesto pues que suena mucho de oído y todo el mundo lo conoce. Los autónomos trimestralmente tenemos que entregar unas fichas a Hacienda, que ahora mismo se digitaliza todo, agenciatributaria.com, bla bla bla. Ahí se puede rellenar. El modelo 303 es el modelo de IVA, donde recoge el IVA que hemos ido recolectando de los clientes. Ya hemos hablado del IVA, pero es que hay otro impuesto que trimestralmente se lleva a Hacienda, y este impuesto recoge un 20% aparte del 21% que ya hemos hablado antes. En total, de momento vamos un 41% que es para Hacienda, 21% de IVA y otro 20%. Este 20% es de IRPF. ¿Y qué impuesto es este? Es el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y este impuesto se recoge en el 130, en el modelo 130, que es otro de los ficheros que tenemos que tributar a través de la agencia tributaria trimestralmente. Cuando un autónomo dice tengo que presentar la trimestral, eso significa que tiene que presentar el IRPF y el modelo del IVA, el 130 y el 303. ¿Qué más nos quitan a los autónomos? Además de la paciencia, nos quitan... Repetimos. Hemos acabado. Trimestralmente nos quitan el 20% y el 21% de IVA. Es decir, nos quitan un 41%. Pero es que además mensualmente tenemos que pagar 300 euros de media aproximada por cuota de autónomos. La cuota de autónomos es una cuota donde se recoge la seguridad social y nuestro derecho a jubilación, para que me entiendas. Entonces, es una obligación tenerlo que pagar para poder tributar siendo autónomo. Y bueno, sí que es verdad que cuando inicias tu actividad como ayuda de emprendimiento te hacen un ajuste en tu cuota de autónomos como una reducción de 80 euros mensual. Es decir, está entre 294 euros aproximadamente y 500 y pico. O sea, pero claro, este margen es en función de cuánto beneficio tenga el empresario. Sí que es verdad que esta cuota, independientemente de que te vaya mal un mes, vas a seguir pagándola. Que independientemente de que facturéis o no, es decir, si por lo que sea un mes no ganáis nada o ganáis 100 euros, si por lo que sea tienes que parar tu actividad estando de baja, amigo, esto lo pagas. O sea, esto se paga y punto, no hay perdón. Si te pones malo, se paga. Coges la baja, se sigue pagando. Hasta que no te tiras 2 meses de baja, esto se sigue pagando. En el inicio de actividad, cuando tú te haces autónomo por primera vez, el primer año tienes una reducción en esta cuota de autónomos de 80 euros mensuales. Pero normalmente se ajustan al primer año. Sí que es verdad que pues, igual si eres mujer menor de 35,
existen ayudas que se pueden prolongar un poco más, o incluso en entornos rurales ayudan también tienen otras facilidades que puedan al iniciar la actividad ayudarte. Me encantaría conocer cómo va en vuestros países este tema. Déjamelo en comentarios porque a mí me parece muy curioso. En otros países es verdad que también os cobran por trabajar, o esto solo pasa en España. En general la gente aquí como que está un poco disgustada con el tema de autónomos, pero yo realmente no sé en otros países cómo funciona. Y a mí me gustaría informarme. Os leo. En la base de cotización que se tenga también va a depender la jubilación, si vas a ganar más de jubilación o menos. Eso lo puedes ajustar también en tu base de cotización. Vamos a la parte más chula del vídeo. Imaginamos un beneficio de 1.000 euros brutos. ¿Cuánto de estos 1.000 euros se va a llevar el autónomo a su bolsillo? Reflexionando un poquito podemos intuir más o menos cuánto se lleva el bolsillo, pero se nos olvida un dato súper importante y es que lo primero que tenemos que hacer para llevar las cuentas y saber cuánto IVA se va a llevar Hacienda y cuánto IRPF se va a llevar es restar los gastos de actividad que hemos tenido a lo largo del mes. Vamos a hacer más o menos una estimación porque realmente es muy poco objetiva. En mi ciudad no existen alquileres. Yo creo que hay muy pocas actividades que tengan tan poco gasto. Un alquiler de un local físico, dependiendo de la zona, puede rondar 700, 600, 500, es lo más barato y realmente en zonas muy sin más. Vamos a hablar de una estimación de gastos de 200 euros aproximadamente, porque si no al pobre autónomo le van a dar números negativos. Con estos 1.000 euros vamos a restar los 200 que hemos aproximado de gastos de alquiler, material, gasolina, todo lo que sea justificable directamente de gasto con la actividad va a entrar dentro de estos gastos. Es importante que pidas factura, que estén asociados a un número de cuenta donde el titular sea el autónomo y súper importante que puedas justificarlos como directamente asociados a la actividad, porque si no es así realmente podrían inspeccionarte o sancionarte, entonces no queremos eso. Vamos a hacer en este supuesto un gasto de 200 euros, entonces restamos de los 1.000 200 y nos quedamos con 800 euros. Ahora de estos 800 euros vamos a restar la cuota de autónomos para ver con cuánto nos quedamos. Una cuota de autónomos mínima que es la de 294 euros, que es la media que paga todo el mundo más o menos de autónomos al mes. Estos 294 euros los vamos a restar de los 800 y entonces nos da un total de 506 euros. Estos 506 euros sin ni más ni menos, les tenemos que restar el IVA y el IRPF. Primero vamos a restar el IRPF, es el 20% de 506. El IRPF es el 20% del beneficio neto, por eso hay que sacar primero lo anterior. Entonces es el 20% de 506 y este 20% de 506 es 101,20 y da un resultado de 404,80. Todavía no hemos terminado, que el autónomo no se lo puede llevar este dinero a su bolsillo, todavía queda. ¿Cómo calculamos el IVA? El IVA que tenemos que calcular, que pagamos, hay que hacer una resta aparte. Hay que restar el IVA cobrado a los clientes menos el IVA pagado de gastos que hemos tenido antes y hemos declarado en este caso 200 euros. Entonces, no os toméis todo a lo literal porque, por ejemplo, hay alimentos que no tienen un 21 de IVA. En este caso, todo el IVA de gastos es un 21%. De esos 200 euros que hemos reclamado como gastos, 42 euros sería IVA. De los 1.210 euros son IVA. Entonces, de esos 210 euros hay que restar los 42, 168 euros. Esos 168 se restan otra vez del beneficio para saber cuál es la otra parte que tenemos que devolver trimestralmente a Hacienda y da un resultado total de 236,80 euros. Eso es lo que un autónomo de 1.000 euros se lleva a un bolsillo. Para ver la parte positiva es que tienes que aprender a ahorrar, porque si no, por lo que sea, te vienen las vacas flacas, estás perdido. Así que bueno, que no es lo habitual, que no, pero puede pasar. A veces las empresas fluctúan, los negocios van mejor y peor y tienes que estar preparado para que haya en algún momento bajones. Por ejemplo, hay meses donde va mejor el asunto que otros, entonces tú tienes que ser previsor y en referencia al año anterior, o si es tu primer año, andar con cautela. Sí que es verdad que el primer año, como la reducción de cuota de autónomos es un pelín más baja, pues tienes más manga ancha, además de que trimestralmente hay una reducción por inicio de actividad también en las trimestrales. Y toda esta información yo me la sé porque las trimestrales me las entrego yo y lo habitual es que todo lo haga una asesoría, pero sí que es verdad que las asesorías de por sí también se pueden equivocar. A mí me ocurrió, me pasó y entonces pues ya empecé como a
a ponerme un poco las pilas y a partir de un momento dado me puse a entregar yo misma los tributos a Hacienda y a rellenar yo sola los modelos. Si se equivoca la asesoría, pues el que paga plato eres tú. Y más que nada para entender de qué te quitan, por qué te quitan, si tienes que amortizar cierta aparatología, si no tienes que amortizar como gasto o lo que sea que tengas que hacer, pues que te sepan asesorar bien. Yo lo que no haría es coger y despreocuparme todo el papeleo en la asesoría, porque muchas veces pues realmente luego no sabes cómo van las cuentas de tu negocio y eso es un error. Tema baja. Vamos a hablar de la baja. ¿Qué significa estar de baja como autónomo? Bueno, tercera parte del vídeo sobre dinerito. Este caso es real, es mi caso y es de este mes pasado, porque he querido compartirlo con vosotros para que veáis la realidad. No me gusta esconder la parte fea, nunca lo he hecho, pues sería hipócrita decir que no lo he pasado mal, así que creo que es una parte necesaria de mostrar para que la gente que por lo que sea está en la misma situación, pues que sepa que esto es más o menos así. Este mes pasado he estado medio de mes de baja por una cirugía. La cirugía me incapacitaba totalmente la actividad porque me impedía sentarme. Yo trabajo mucho sentada, lo que significaba que no podía trabajar y me dieron la baja directamente después de la cirugía. Entonces, mejor dicho, desde el 18, porque el 17 me intervinieron, pero yo, como trabajé por la mañana, pedí la baja desde el día siguiente. 229 euros. Ese es el total de lo que me han pagado por medio mes. Sí, señor. Bueno, antes de pagármele, me han cobrado la cuota de autónomos entera. Y es que esta cuota de autónomos no se perdona ni aunque tengas la incapacidad laboral. Es decir, si estás de baja, no se perdona la cuota de autónomos. Creo que hasta los 2 meses no te lo perdonan. Luego a partir de los 2 meses sí que te perdonan la cuota, creo que del todo, ya no la tienes que pagar. Tú tienes que pagar tu cuota de autónomos religiosamente todos los meses, aunque no puedas trabajar. Y esto sí que es una parte que yo veo un poco injusta. No es justo que tengas que pagar una cuota de autónomos cuando no puedes ejercer. O sea, realmente yo no lo veo justo. Además es que, claro, si te cobran 294 euros y luego te van a dar 229, pues vamos, que casi que no te están dando nada. ¿Me entiendes por dónde voy? Pues eso. Yo no tenía intención de abrir este cajón de autónomos porque al final es un poco negativo. Para mentalizar a las personas hay que abrir este cajón. Entonces, si te ha parecido interesante y útil, darle me gusta y si tienes alguna duda, dejarla en comentarios.